Darles la bienvenida a todos ustedes, participantes de este webinar, Protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo y después qué. El día de hoy tengo también la gran alegría de poder presentarles al Centro de Excelencia en Gestión Humana, el CEG, como ven ustedes por ahí en los logos. Es una entidad de reciente creación que pretendemos ser el puente entre el conocimiento que existe en el mundo de la gestión humana y todos los profesionales de distintas áreas que hoy en día están trabajando en distintos sectores productivos e industriales del país. El Centro de Gestión Humana será, esperemos, el puente para que podamos fortalecer los desarrollos de todos los profesionales del país y de fuera del país que quieran mejorar su desempeño como líderes de equipos. Estaremos en contacto seguramente. Sin más, quiero dar la bienvenida a esta noche a nuestros speakers que tenemos como invitados. Estará el doctor Luis Fernando Llanos Zabalaga. Él es consultor nacional e internacional en salud pública, ex jefe del Instituto Nacional de Salud y profesor principal de la Universidad Particular Cayetano Heredia. También estará el doctor Jorge Luis Cáceres Neira, socio de Cáceres Ramírez Abogados, especialista en seguridad y salud en el trabajo, ex superintendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y tenemos el gran gusto de tener como moderadora de este webinar a la señora Ana Fernández, gerenta de Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo, Cultura y Clima de América Móvil, Claro, Perú. Ana es licenciada en Trabajo Social, con más de 20 años de experiencia laboral en diversos sectores, sector financiero, minero, petróleo y telecomunicaciones, con un posgrado en dirección de personas. Así que, sin más, pues le doy la palabra a Ana, nuestra moderadora, para que nos salude. Muchas gracias. Gracias, Néstor, por la invitación. Realmente para mí es de mucho agrado el que hoy en día pues, se trate todo el tema relacionado a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Con mucho mayor fuerza, ¿no? Si bien es cierto, esto ha sido importante, ¿no? Porque las normativas así nos exigían, pues hoy en día en nuestro país resulta que todos los temas relacionados a salud es una prioridad. La coyuntura quizás nos llevó hasta ahí, pero hagamos pues de este seminario que sea realmente súper fructífero para todos, ¿no? Y que este conocimiento que a partir de hoy pues pueda servir para aplicarlas en las empresas donde nosotros venimos trabajando. Bueno, voy a dar pase nuevamente a tu persona para que inicies el taller, o el seminario, disculpa. Gracias Ana, muchas gracias por tus palabras. Voy a compartir un PPT, permítame solo un segundo, por favor. ¿Ahí se ve? Sí se ve, Néstor. ¿Se ve? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, mi intención es ubicarnos en una perspectiva nacional e internacional con respecto a la crisis que estamos viviendo, ¿no? La prensa hablada, escrita, radios y sobre todo las redes nos invaden tremendamente con muchas noticias, ¿no? Estos son algunos ejemplos de lo que ha pasado estos últimos días, donde la prensa nos da pues, noticias como, por ejemplo, que la balanza de pagos en Latinoamérica, en los países latinoamericanos, se está complicando. Hay una crisis, ¿no? Donde el Perú, por supuesto, no es ajeno.
donde nos dicen que la incertidumbre, el presidente del Instituto Peruano de Economía, ¿no? Nos dice que la incertidumbre está creciendo muy rápido y que será difícil en este momento la reactivación, ¿no? Nos dicen que la aprobación de protocolos, de los protocolos, no es condicionante para el reinicio de servicios. Y por otro lado, vemos que el contagio del virus continúa a través de, bueno, en este caso a través de transporte público, ¿no? Pero vemos en las noticias cómo el transporte público, los mercados, los supermercados y una serie de lugares donde se aglomeran personas, pues lamentablemente son centros de contagio muy importantes para nuestra población, ¿no? Entonces, en esta situación estamos hoy en día, y esto nos trae como consecuencia que pues ya estamos en un momento de total incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con el tratamiento médico, no sabemos qué pasaría si uno de nosotros se contagia o se enferma, o tenemos un pariente cercano, un amigo cercano, un vecino enfermo. Esto nos da mucho temor, ¿no? Estamos viviendo una situación de temor, nos genera una ansiedad tremenda, evidentemente dudas con respecto a lo que va a pasar, a lo que está pasando y cómo se ve el futuro cercano, ya no hablemos de muchos tiempos para adelante, y evidentemente los que tienen un empleo formal o informal, los que tienen un negocio formal o informal, los que tienen un emprendimiento ya establecido o tienen un proyecto por desarrollar, pues están en una situación de total incertidumbre, ¿no? Y claramente todo esto nos lleva a una sobrecarga emocional que ya se está viendo, sobre todo en las empresas, de que la gente está llegando con una situación que debe ser atendida desde el punto de vista de la salud mental, ¿no? Ya seguramente lo comentaremos con más amplitud. Entonces, yo he querido, voy a poner la pantalla. Yo he querido, por un segundo, y sabiendo que todos tenemos estas leyes, resoluciones supremas, decretos de urgencia, que nos regulan tremendamente por sector, por industria o a todo el país. Y sabemos que muchas de ellas a veces son contradictorias, a veces no son lo que quisiéramos de claras, pero es lo que tenemos, Entonces, yo he querido salir un segundo de esta situación, de esta vorágine de información, para quiero citar a un autor de un libro que me parece interesante en estos momentos que lo podamos tener por un minuto, ¿no? Hay un libro de este señor Coy que se llama La velocidad de la confianza. La única cosa que cambia todo. Ese es el título, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice rápidamente, ¿no? Nos dice que la confianza en las empresas es un factor tangible, es un costo. ¿Por qué? Porque la falta de confianza nos genera burocracia y retrabajos y errores. Y finalmente la falta de confianza es como si fuera un impuesto para el negocio. Ese es el problema con la confianza. No es un intangible, ni es un sueño que uno podría aspirar, ¿no? Es totalmente cuantificable. Y además que la confianza es el sustento de la credibilidad. Esta credibilidad es lo que hace que una empresa pueda ser colaborativa, innovadora, creativa y finalmente puede ser efectiva en sus resultados. Entonces, yo creo que hablar de credibilidad hoy en día es importante, dada la situación que están pasando todos los trabajadores con respecto a sus empresas. Y es importante que lo tengamos en cuenta y lo recordemos para efectos de qué cosa es lo que podemos hacer con nuestro personal. Hoy en día estamos en plena crisis y estaremos todavía por mucho tiempo más, seguramente, y esto nos ha generado
que todas nuestras políticas y procedimientos que tenemos aún en las empresas han tenido que ser sustituidos por una serie de normas, regulaciones de emergencia. Es decir, todas nuestras políticas, o la mayoría de ellas, han caído en una suspensión, ¿no?, de aplicación, porque la gente no está aquí, está en sus domicilios, por una serie de cambios que han sucedido en la crisis y que hacen que estas políticas, si es que no se han revisado ya, deberán ser revisadas muy, muy rápido. Nuestras certificaciones, inclusive, que tenemos, van a tener que ser revisadas, porque con el teletrabajo, con el home office, muchas cosas, muchos procedimientos van a tener que ser redactados nuevamente. Las famosas inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robotización que tanto nos habían hablado en estos últimos años, la automatización y la pérdida de empleos y el reemplazo del ser humano por máquinas, de pronto se ha visto pues en una situación frágil, ¿no? Un virus nos recordó y nos convenció de que había que volver a lo básico, había que volver al ser humano, que ese ser humano es quien decide todo. Entonces, recordemos esto, por favor, porque es importante para nuestras futuras decisiones. Claro. ¿Qué es lo que hoy en día sucede en los trabajos? Hoy en día tenemos empresas y por supuesto, colaboradores. Entonces, claramente el empleador, las empresas hoy en día, pues lo que tienen que hacer primero que nada es cumplir el protocolo, ¿no es cierto? Tienen que cumplirlo. Ahora, vamos a asumir que el protocolo está hecho con toda la seriedad del caso y que refleja la realidad de la empresa. Muy bien. Pero recordemos que el protocolo finalmente es el inicio, no es el fin de este proceso de seguridad del trabajo. Es el inicio de un camino que justamente vamos a tener que reiniciar, dada esta crisis del COVID-19. ¿Qué otra cosa yo quisiera reforzar a las empresas? Formación. Señores, formación. No es que ahora tengamos más tiempo que antes. No, muchos estamos con menos tiempo libre que antes. Pero hoy en día, el cuidado de la salud, como veremos, depende de cada uno de nosotros. Entonces, tiene que haber mucha formación, y no solamente en el cuidado para la prevención del contagio, sino para la transformación que se está dando en las empresas. Hoy en día, esta transformación que ya no es digital, es una transformación humana que tiene que ver con los tiempos y con el modo de vida que hemos tenido, requiere nuevos conocimientos y nuevas competencias. Entonces, vamos a tener las empresas que formar en competencias, en muchas situaciones que van a requerir que la gente esté adecuada al cambio y tenga esa adaptabilidad que a veces no es tan fácil. Obviamente las empresas al interior van a tener que modificar su política de trabajo a distancia. Antes muchas veces no existía este trabajo a distancia y su definición de puestos, el reglamento interno de trabajo, los I+C, los MOF, no reflejan lo que hoy en día sí existe como una realidad. Ojo con esto, tengamos ese cuidado de poderlo actualizar. Tenemos que tener una política de facilidades físicas para la prevención y desinfección. Eso es parte del protocolo, pero tenemos que de verdad lograr que se instalen y funcionen todo lo que sea lo que sirva para la prevención y la diseminación del virus, ¿no? Y obviamente un plan muy concreto de desinfección de todas las instalaciones, infraestructura,
y todas las facilidades que puedan tener para que los trabajadores no se contagien. Vamos a tener que hablar después ya de la gente, de la población vulnerable, los que retornan al trabajo y todas esas situaciones que vamos a ver. Es el momento también ya de avanzar en los acuerdos de compensación de horas. Todos aquellos que han estado con la suspensión perfecta de labores, pues ya es el momento de empezar a hacer los acuerdos de cómo se va a hacer la compensación de horas, que ahí, como sabemos, tienen muchas alternativas y no son fáciles. Las empresas deben de respetar el no reuniones ni comités presenciales. Lamentablemente hay algunas excepciones que están sucediendo, pero esto no puede suceder. Respetar los horarios. Muchos de nosotros trabajamos, no sé, 12, 15 horas al día, inclusive ese fin de semana, y esto no es sostenible, seguirlo así, haciendo así. Finalmente, las empresas debieran de implementar un esquema un plan de comunicación interna que seriamente atienda las necesidades de los empleados, que hoy en día están pues o en sus casas, o están de suspensión de labores, o están de vacaciones, o han perdido el empleo. Bueno, ¿no? Entonces, el empleado, aquí hay un error, disculpen, esta columna debe decir empleado. El empleado lo que tiene que hacer ahora es mucho de autoformación. Tiene que educarse en lo que está pasando en el mundo hoy en día y lo que va a pasar. Las empresas no van a poder asumir esa función más que facilitarle los conocimientos, pero el empleado, el trabajador, debe asumir sus propias responsabilidades. No solamente con el cuidado de su salud, con la prevención, sino con sus familias y obviamente con el trabajo, con sus compañeros de trabajo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando tengamos una sospecha de un compañero que pueda estar con infectado? ¿Cuáles van a ser los comportamientos positivos o los correctos que debe de haber en la empresa para que se dé una convivencia adecuada? ¿Qué va a pasar con el distanciamiento social en las áreas de la organización en donde pues a veces es más difícil? Comedores, escaleras, ascensores, las mismas fábricas, hay oficinas, en fin. ¿Qué va a suceder con las cuarentenas preventivas cuando sospechemos de un trabajador o con las cuarentenas obligatorias? Y luego cuando ellos regresen, ¿cómo van a regresar? ¿Cuál va a ser esa norma de convivencia, de compañerismo, para que la empresa pueda seguir operando de una manera positiva y productiva? Entonces, como vemos, hay muchas cosas que van a empezar a suceder y que tenemos que ir pensando cómo las vamos a ir atendiendo, porque el cambio ha sido tan fuerte que todo lo que se nos viene es nuevo. El empleado, como ustedes ven, y esa es un poco la propuesta que también queremos decirles, es que el empleado hoy en día, el trabajador hoy en día debe ser el centro de la gestión de recursos humanos y de seguridad del trabajo, ¿no? Es lo principal. Entonces, debemos asegurar finalmente que las condiciones de trabajo sean las adecuadas, que nuestro protocolo esté sustentado con el equipo de personas necesarias, que tenga el presupuesto aprobado y autorizado, que tengan los suministros necesarios para que ese protocolo de verdad funcione, no solamente ahora, sino para el futuro. La planificación constante de los reemplazos, porque vamos a tener personas que van a ser sospechosas, se van de cuarentena. Vamos a tener personas que están con el contagio confirmado, que están en cuarentena. Entonces, mientras tanto, vamos a tener hacer reemplazos. ¿Cómo nos aseguramos de que esa dotación se logre en tiempo y forma? O no se haga, si no se va a reemplazar, pues ¿cómo se va a sustituir esa función? Es un tema que debemos tenerlo presente. Obviamente,
las empresas están ya definiendo, a través del protocolo y otros documentos, están definiendo las nuevas reglas del juego. Y como decíamos, ¿no? Es el momento ya de definir cómo se van a compensar las horas de la sustitución perfecta en el caso que se dicen dado. Evidentemente, hoy en día muchas empresas van a mantenerse en el teletrabajo y otras van a mantenerse parcialmente en el teletrabajo. Bueno, en esos casos habrá que asegurarse de que se pueda hacer el trabajo adecuadamente. Y finalmente, que con esas personas y con las nuevas, dada la crisis que está pasando a las empresas, seguramente va a haber que rehacer presupuestos o rehacer metas o plantearse nuevos objetivos para el 2020. Pues eso es el momento de empezar a ya hacerlo si es que ya no lo han hecho. El plan de comunicación interna tiene que estar extremadamente detallado y muy bien sustentado para que la gente de verdad sienta que pertenece a esta empresa y se siente identificada con su empresa. Obviamente, ya sabemos de la declaración jurada, el ascenso, tanto para la gente como para los puestos de trabajo. Y la gente que está en la empresa trabajando, como la gente que está en teletrabajo, todos deben ser parte de la declaración de salud, ¿no? Y como acciones que ya se están viendo en varias empresas, estamos trabajando con temas de bienestar físico y mental. Y aquí quiero recalcar físico y mental, y mucho de mental. Y finalmente, tenemos que fortalecer la formación. Es el momento de fortalecer todo lo que es la formación, obviamente e-learning, a través de las plataformas que cuenta la empresa, no solamente en competencias necesarias para el puesto de trabajo, sino sobre todo, lo más urgente, en competencias emocionales para la adaptación y la resiliencia de las personas. Esta es una introducción al tema desde el punto de vista de recursos humanos y quiero agradecerle por su tiempo y le doy pase a Ana nuevamente. Gracias. Muy bien, Néstor. Quería poner algunas reglas, ¿ya? Y era pedirles a los participantes que cada vez que uno de los expositores explique sobre alguno de los temas, pueda a través del chat o preguntas y respuestas, hacerlas por aquí. Lo otro es que estuve revisando, no observo ninguna pregunta, pero te podría hacer alguna consulta, no sé. Desde el lado desde recursos humanos, ¿qué crees que las empresas hoy en día deberían establecer dentro de sus canales de comunicación? Me refiero, por ejemplo, con respecto a los horarios escalonados, ese es uno, con respecto a colaboradores que viven a distancia, o sea, que tienen ubicaciones físicas o donde residen lejos a las empresas. ¿Crees que se debería tomar alguna determinación con respecto a aquellas personas que no es fácilmente llegar a sus empresas? Sí, yo creo que la riqueza de un plan de comunicación se sustentará en permitir que todos, que el 100% de los trabajadores sean contactados, ¿cierto? Y cada empresa tiene una realidad distinta. No es igual, pues, no sé, una empresa que en la ciudad, también en la ciudad citadina, que de repente una minera o una petrolera que está más alejada, más compleja, ¿no? Entonces, lo primero es asegurarse de que ese plan de comunicación pueda llegar a todo el personal. Evidentemente habrá que usar tecnología, no hay otra manera, hacerlo de manera digital, virtual, pero lo importante, más allá del canal que se use, yo diría que debe atender dos grandes aspectos que a la gente les preocupa hoy en día. El primero es el tema del cuidado de su salud, lo que es prevención, no contagio para ellos y sus familiares, el tema de la salud. Y el segundo tema que les preocupa mucho
es el tema del empleo, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi empleo de aquí en adelante? Y también, porque uno ve que los compañeros de repente algunos los despiden, otros le bajan el sueldo, la empresa está cerrando parte de su trabajo, de su producción, está disminuyendo sus ventas, los ingresos no se dan como se daban antes, entonces hay una válida preocupación por el empleo, por mi empleo, qué va a pasar con el empleo y conmigo, por supuesto. Entonces, esos dos aspectos, salud y empleo, creo que deben ser atendidos fundamentalmente por un plan de comunicación. Obviamente también a la gente le interesa saber cómo va la empresa financieramente, pero esa es una segunda línea. Cómo va la empresa, cómo están los estados financieros, cómo van las ventas, qué problemas hay, obviamente sí deben ser también comunicados adecuadamente con los trabajadores, pero yo creo que si lo ponemos en ranking es salud, empleo y la situación financiera de la empresa. ¿Sí? Para que todo tenga, de verdad sea valorado por los trabajadores. Ok. El retorno de la gente a sus centros de trabajo puede ir acompañado de incertidumbre, de miedo, de muchos sentimientos respecto a aquellas empresas que toman algunas decisiones, se podría decir duras, ¿no? Que se haya tomado en el camino ante esta situación. ¿Cuáles son los principales aspectos que debemos atender en recursos humanos para reintegrar a las personas y mitigar los efectos adversos del entorno laboral de la actualidad? Muy buena pregunta. El gobierno ya lo mencionó y lo ha regulado, que es la salud mental. Hay todo un capítulo y toda una serie de normas que tienen la salud mental. Me voy a centrar ahí porque doy por hecho de que obviamente el protocolo atiende todo lo que es la prevención y la desinfección y la atención de personas vulnerables, de los contagiados, de los sospechosos de contagio. Eso lo doy por hecho. Entonces, dada esta situación tan crítica por la que algunas empresas más y otras menos están pasando, el tema de la salud mental se vuelve fundamental. No voy a hacer propaganda aquí a la herramienta de mindfulness, que se habla mucho de mindfulness, recuerdo en ese momento, pero al final es tratar de atender a través de, obviamente, por ejemplo, de una línea virtual, de un hotline o un call center, atender a las necesidades de los trabajadores que están a distancia. No todos, y muchas veces, seguramente la mayoría va a estar alejada físicamente de la empresa. Entonces, deben de tener, por ejemplo, una línea de ayuda emocional para poder expresar y comunicar con alguna entidad, ya sea la empresa o un tercero, que pueda ayudarlos en momentos críticos, de alguna situación extrema. Finalmente, las acciones que la empresa tome con respecto a los que se van, los que se tienen que ir y a los que se quedan, deben ser de mucho cuidado y mucho respeto. Siempre se ha dicho que debe ser así, pero no siempre lo hemos hecho. Hoy en día creo que debemos extremar las medidas de cuidado a las personas. Bien, siguiente pregunta. En la actualidad, el teletrabajo se apodera de la mayoría de los sectores. Ahora hay mucha gente mayor que no sabe o se familiariza con el tema tecnológico. El empleador, ¿qué medida debería tomar al respecto? Formación. Obviamente darle las herramientas, la plataforma, el equipo correspondiente, pero debe haber mucha formación al trabajador. Es fundamental. No solamente para el uso de las herramientas tecnológicas que hoy tiene que usar, sino también para sus funciones que antes lo hacía en la empresa y ahora las hace en casa. Eso le cambia totalmente el entorno. Entonces, aquí el gran capítulo es formación, capacitación. Siguiente pregunta. ¿El RISO cambia en referencia al plan de prevención frente al COVID? ¿Existe un plazo de actualización?
Yo ahí voy a dejarle la palabra a los doctores que vienen Sí. después mío, porque son ellos los llamados a técnicamente responder. Ok. Sí, muy bien. Entonces, Entonces, si te parece, pasamos Anita, damos el pase al siguiente. a la siguiente persona, sí. Al doctor Llanos. Buenas tardes con todos y con todas. Voy a tratar de poner cámara ahorita. Gracias, Néstor, por la invitación a la presentación, a presentar esta situación de qué cosa nos toca hacer abordando el tema del COVID a nivel de las empresas en una coyuntura que quiero tratar de explicar y que nos vayamos entendiendo para tratar de ubicar las cosas en su correcta dimensión. Ok. Lo primero que tendríamos que señalar, y no vamos a hacer una clase de medicina, es simplemente algunas curvas. Cuando las personas empiezan a presentar síntomas, y no todos presentan síntomas como lo vamos a hacer en un rato, tienen, según la literatura internacional, entre 7 a 10 días que han estado infectando. Ok. Y para quien quiera verlo de distintos ángulos, no va a existir un método diagnóstico que te permita ver eso. La prueba molecular o la prueba del hisopado, como la llaman algunos profesionales, esa que mide antígenos, va a ser positiva en el tiempo cero porque nadie sabe hacer la prueba de control o de prevención en un momento determinado porque es muy costoso, vale la pena, como vamos a hablar en un momento, tiene un porcentaje de falsos negativos porque el hisopo es un tubo que te meten por la nariz, ¿ok? Pero la muestra te la deberían sacar de la tráquea, que es donde tienes la mayor concentración de virus. Hacerte eso implica que te hagan una laringoscopía y nadie la va a querer hacer, especialmente ningún neumólogo la va a querer hacer, ¿ok? O una fibrobroncoscopía que sería incluso más exacta. Y eso incluso va a ser mucho más caro, o sería mucho más caro, si es que existiesen profesionales que estarían dispuestos a hacer. Y si, como he escuchado en más de una conversación, ok, entonces hagamos de manera diaria, o sea, el sobrecosto que tendría eso para la producción de cualquier empresa, para tratar de identificar a una persona va a ser muy costoso. Las empresas buscan antígenos, IgM, IgG, se empiezan a reportar, algunos a partir del 7º día, otros a partir del 10º, otros a partir del día 14. Y si bien ellos te dicen que el IgM y IgG aparecen juntos y evolucionan juntos, hay un montón de pacientes que hacen IgM, el IgG aparece después y dura después. Entonces no es que la gente hace IgM y IgG a la vez, no. Algunos hacen IgM, otros hacen IgM cuando están acá, y el IgG que aparece después es negativo y sale positivo más tarde. Y después aparece el IgM y queda el IgG. Y no voy a entrar a explicar más cosas. Lo que quiero decir con esto es, nosotros tenemos una primera afirmación que no miramos y de la cual debemos ser muy conscientes. Que si tu prueba te sale positiva, eres una persona que ha sido infectada y que va a estar infectando, especialmente para los que tienen IgM y los que tienen prueba molecular positiva, ¿ok? Y que no necesariamente tienen la enfermedad porque no tienen ningún síntoma. O sea,
está infectado, transmite la enfermedad, pero no está enfermo. ¿Ok? Hay otro grupo, y es que la pregunta obvia, ¿qué pasa si la prueba sale negativa? Como digo, si la prueba sale negativa, para ponerlo en lenguaje sencillo, es, ¿cómo se entiende eso? Como SDS. ¿Qué cosa es SDS? Solo Dios sabe. ¿Por qué? Porque yo te hago tu prueba ahora y sale negativa. Puedes estar en esta parte de acá, 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 y mantener la curva hasta esta raya, en que empieza a aumentar el IgM. ¿Ok? Entonces tienes todo un periodo que va desde la semana -1, en que ya está infectando, hasta la semana 2, donde la persona con prueba rápida va a salir negativo. Y vas a tener un conjunto de población más que sea un hisopado nasofaringeo, la prueba puede salir positiva, pero puede que no, porque va a depender del tipo de la muestra, de dónde está la infección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y nos hemos olvidado un último grupo. El último grupo es, y alguien podría decir, pero doctor, usted habló de que cuando tienen síntomas, o sea, y los que no tienen síntomas, para sorpresa de muchos, espero, y si no, en buena hora, ¿ok? No son pocos. Según la literatura internacional, la proporción de asintomáticos, vamos a suponer que todo el ambiente, los 60 y tantas personas que estamos en la sala, estamos enfermos, ¿ok? Teóricamente uno esperaría entre 30 y 42 personas que no hagan síntomas y que si hagan esa prueba va a salir positivo, ¿ok? En un trabajo de seguimiento que hemos hecho nosotros de contactos de casos identificados como positivos en Lima Norte, 73% de los contactos intrafamiliares no tenían la prueba positiva, la prueba molecular, la prueba rápida positiva, pero nunca habían tenido síntomas. Cuando preguntaba por síntomas en las últimas 2 semanas, no tenían síntomas. ¿Okay? Y entonces eso nos lleva a plantear un espacio que lo voy a vincular con lo que Néstor ha comentado con los temas de salud mental, y es, todo es la pandemia, todo es el coronavirus, el SARS-CoV-2, el COVID, etc. Y entonces todo es la pandemia, y todo nuestro cerebro se mueve en la pandemia. Y la pandemia, como digo yo, es un escenario de crisis, y como toda crisis, es un escenario que tiene dos posibilidades. O lo vemos como una oportunidad de crecimiento, o lo vemos solo como una amenaza y los grandes retos que tenemos que enfrentar para tratar de sobrevivir ante esta amenaza. ¿Ok? Yo personalmente creo que uno tiene que mirarlo como una oportunidad de crecimiento, entendiendo la coyuntura. Pero vuelvo a decir, entendiendo la coyuntura, no, ya pues no importa, vamos a ver qué hacemos con la coyuntura, ¿no? Entendiendo la coyuntura. Y cuando digo entendiendo la coyuntura es que, dado que es un virus nuevo, todos somos susceptibles de enfermarnos. ¿Ok? Y en esta primera onda, digamos, inicialmente cayó la población que venía del extranjero, que es donde estaban los primeros casos a nivel mundial, y esa población normalmente estaba en los distritos de estrato AB, ¿ok? Pero después, cuando se contagia el estrato AB, los pocos, empieza el aislamiento, ¿ok? Y la enfermedad se transmite a la población general, que no tiene una cultura de respeto de orden, de normas, etcétera, etcétera, que además tiene una economía de supervivencia, y por lo tanto ellos se contagian. Y cuando uno mira los mapas de calor que se reportan a nivel del Ministerio de Salud, lo único que nos muestra es que la gran mayoría de casos en esta segunda hornada están en los conos. Cono norte, cono sur, la parte de San Juan del Lurigancho, que es la parte de Lima Centro, la parte este y el Callao.
Y por eso cuando uno entra a ver la cantidad de trabajadores positivos en los mercados, por ejemplo, que es donde se concentra mucha de la población, eso en Lima Norte, y puedo hablar de estadísticas que hemos trabajado, va desde 84% hasta 10% y en algunos lugares hasta 1%. Y entonces, sí hay un problema de concentración y ahora que se han empezado a relajar las medidas, no sé cuántos hayan podido ir a los conos o cuántos estén yendo a los conos, pues la cantidad de personas que hay en la calle es como si ya hubiera pasado la cuarentena, ya no hubiera COVID, ya no hubiera nada. Y los problemas se manejan a nivel de hospitales. Okay. Esta situación de crisis nos lleva a preguntarnos aquí, ¿quiénes tienen riesgo de enfermar? Riesgo de enfermar tenemos todos. Unos tenemos más riesgo, otros tenemos menos riesgo, unos tenemos más riesgo por edad, otros tenemos más riesgo por enfermedades, otros tenemos más riesgo por hábitos alimentarios, o sea, los obesos. Está reportado a nivel nacional y apoyado con estadística internacional que tienen 8.8 veces más probabilidades de hacer cuadros severos que una persona normal. ¿Okay? Y esos diabéticos, pacientes con neoplasia, etc., cada uno de ellos va a tener mayores problemas o mayor probabilidad de morir por enfermedad que la población normal. Hay un segundo punto que me interesa señalar acá, que es el riesgo de exposición, lo tenemos en todas partes. Y entonces, ahora, antes de regresar a mi casa, conversaba con la esposa de un colega, que es médico jefe de un establecimiento de salud, y que está hospitalizado por un cuadro severo en un hospital de Villa El Salvador. Y parte del comentario que ella decía, sí, pero es que mi esposo se enfermó en el establecimiento. Y yo le decía, señora, su esposo se enfermó y vamos a hacer todo lo posible por ayudarlo. Pero yo no puedo asegurar que se haya enfermado en el establecimiento y usted tampoco. Lo que nos interesa es que él se salve. No podemos buscar el lugar de culpa en el tema, que es parte de una cultura muy latina, muy peruana, de no buscar cómo solucionar problemas, sino cómo buscamos el culpable del problema. Y entonces cuando vivimos en un esquema de ese tipo, el empresario le echa la culpa al trabajador y el trabajador le echa la culpa al empresario. Y siempre va a haber esa dinámica, porque no buscamos trabajar de manera articulada solucionando problemas, sino buscamos ver cómo conflictuamos y cómo le echamos el uno la culpa al otro y el otro la culpa a uno. Okay. Y riesgo de exposición vamos a tener todos en mayor o menor medida dependiendo de nuestro trabajo. Entonces, si yo tengo un espacio de trabajo donde mi espacio individual tiene 2 metros hacia adelante, hacia atrás, por todas partes, entonces las chances de que contagie van a ser bien bajas, de que yo me contagie van a ser bien bajas. Y de que yo contagie también van a ser bajas. ¿Ok? Pero si estoy en espacios donde el nivel de contacto es menor, ¿ok? El ejemplo típico que pongo yo son los policías. Los policías están en contacto con la gente y están expuestos. Pero si salimos de los espacios públicos y pasamos a espacios donde se ha evidenciado eso, tipo los call centers, donde la gente habla uno al costado del otro y el espacio es menos de 1 metro para relacionarse, entonces tenemos un problema sumamente crítico. Y si paseamos por distintos tipos de empresa, ¿okay? En los distintos rubros, vamos a tener lugares donde hay más o menos contacto entre la gente. Y acá quiero señalar un punto, no es más o menos contacto en el espacio físico donde trabajo, sino es más o menos contacto durante todo el tiempo que trabajo. Y entonces uno de los grandes problemas que hay, que los vamos a describir dentro de un momento, es la gente se contagia a la hora de comer. ¿Por qué? Porque tú no puedes comer con máscara, eso es un hecho. ¿Ok? A menos que te den comida licuada y comes con cañita,
que es bien desagradable. Y cuando uno trata pacientes, uno obviamente como parte del ejercicio aprende a comer lo que ellos comen. Y claro, si estás mal es muy nutritivo, por lo otro no es muy agradable. En esos espacios, la gente conversa, hace bromas, se golpea, se lapea, y dependiendo de los niveles de cultura de la gente, todos esos espacios se violan. O sea, el espacio de guardar la distancia social no se cumple, y no voy a entrar al espacio médico porque creo que no es un espacio que toca la pena conversar ahora, pero son los grupos de alto y muy alto riesgo donde uno tiene que trabajar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución, como decía Néstor, es un tema de educación. Y educación es educación de los empleadores, de los directivos de la institución, de los trabajadores, del personal de vigilancia, el personal de limpieza, de absolutamente todas las personas. Yo trabajo ahora en la DIRI Lima Norte, y entonces, bestial, el personal de limpieza a la hora de limpiar, todos están con mascarilla, guardando distancia social y todo lo demás, pero se juntan a tomar desayuno. Y se juntan a tomar desayuno juntitas, por lo menos vi 3 personas juntitas, tomando desayuno sin máscara, y conversando y bromeando y contándose chistes. Y entonces, ese simple hecho te aumenta el problema de, ¿ok? Y no estoy diciendo que vivamos con el pánico de, sino te aumenta el riesgo de infección de la persona, de infección del resto de colaboradores, de infección de su familia, y ese es un tema crítico. ¿Ok? Y como decía, parte de la responsabilidad es exigirnos todos a cumplir el distanciamiento social. Cumplir el distanciamiento social en la práctica es algo que tenemos que velar entre los colaboradores y con el público en general al momento de relacionar. Y eso va a implicar pensar en iniciativas innovadoras para abordar el tema. Y finalmente, todos debemos usar medidas de protección personal en todo momento. Medidas de protección personal implica usar mascarilla, no mascarilla 3M, porque es muy cara, sino mascarilla de 3 capas, o la mascarilla quirúrgica, como se llama, que es barata, no cuesta mucho, es segura, y la gente se siente menos incómoda. La mascarilla 3M es dura, es pesada, y las personas que no estamos acostumbrados a usarla, sufrimos. Yo ya hablaba con uno de los expertos de prospectiva, me decía, pucha, menos mal que ya no usamos la mascarilla 3M porque me era difícil para trabajar. Sí, pues él no es médico, trabaja en cosas de salud, es profesor de Cayetano también, pero no es médico. Los médicos, mal que bien, nos hemos automaltratado y hemos aprendido a atender y trabajar con mascarillas en más de una circunstancia, y sabemos usarla y estamos acostumbrados a usarla. Pero la población en general no está acostumbrada a usarla, entonces no recarguemos su vida exigiendo cosas que no corresponden. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En la práctica, si tuviera que resumirlo, lo resumiría en el título. Tenemos que hacer vigilancia, tenemos que hacer prevención y tenemos que hacer control. Pero la respuesta es: la vigilancia, la prevención y control, ¿te garantiza que nada va a pasar? La respuesta a esa pregunta, antes de que la hagan, es no. Hagamos lo que hagamos, no vamos a garantizar que controlemos la transmisión de enfermedad en nuestro lugar de trabajo. Vamos a reducir las posibilidades de transmisión de enfermedad si tratamos de cumplir todos los criterios que vamos a mencionar, pero no los vamos a anular. ¿Okay? Y eso en la práctica empieza por limpieza y desinfección en el lugar de trabajo. Empieza por evaluar las condiciones de salud del trabajador previo y al regreso. Eso implica que tengo que hacer la prueba rápida, es discrecional, yo no sugeriría que se haga, porque la brecha que tengo es inmensa. O sea, si vemos una prueba hoy, de repente sale negativa, y de repente porque he estado hoy día he estado en el container frigorífico de cadáveres COVID,
en el Hospital Sergio Bernales. Podría ser, y me voy a poner a pensar en negativo, y espero que me equivoque pensando en negativo, que me haya infectado. Entonces, hoy día estoy negativo, y de repente mañana también, y de repente en una semana vuelvo a estar positivo. Audio, no duden en escribirme a mí. Ok. Lo siguiente es que tengo que ver cómo garantizar que hay acceso a lavado y desinfección de manos. Y lavado y desinfección de manos no es poner un caño de agua en cada lado, es de repente poner estos frascos de alcohol gel o alcohol líquido a 70%, que ya venden varias farmacias, para que los trabajadores puedan limpiarse la mano. ¿Por qué digo alcohol líquido? Porque el alcohol líquido se va a meter entre las uñas. El alcohol gel no. Como es gel, no se esparce, es más difícil de esparcer. Entonces, y ahí hay un tema más. Yo sugeriría, a menos que estén haciendo algún trabajo en particular, no usen guantes, por una razón bien sencilla. Si tú usas guantes, y voy a suponer que tengo guante, yo tengo la impresión que estoy prevenido. Por lo tanto, voy a poder cogerme el pelo, voy a poder cogerme la camisa, voy a poder coger algunas cosas, y lo único que estoy haciendo es transmitiendo el virus con el guante. Cuando estoy sin guante y cojo algo, lo primero que voy a hacer es coger mi gel y lavarme las manos. Y entonces, el guante, supuesta barrera de protección, termina siendo un gran enemigo de la protección porque la persona se cree segura. Y entonces, hay muchos casos, incluso dentro del Ministerio de Salud, que gente hasta usando guantes, llegaba con guantes de la calle y con los guantes seguía usando el teclado, con los mismos guantes comía. Conclusión, mucha gente infectada. Oye, pues son médicos, deberían saber, sí, pues, pero el ser médico no te da cultura. La cultura es un tema, tu formación profesional es otra cosa. Y lo que nos necesitamos es educación, cultura de la gente. El otro tema es sensibilizar a la gente en el trabajo, y eso es una responsabilidad de los equipos de seguridad y salud en el trabajo. Y eso debería estar no solamente con afiches en todas partes, sino debería estar señalado de manera que la gente tenga en claro cuáles son los riesgos y de repente tomar una serie de pruebas con simulaciones y no llamar la atención y votar a gente, sino agarrar y tomar fotos y decir, ok, esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace, esto está mal. Pero evidenciar con fotos prácticas que no se deben hacer. ¿Ok? Y eso implica tomar una serie de medidas de aplicación colectiva. Desde espacios al momento de comer, desde si se va a dar tratamiento preventivo o se va a dar tratamiento como casos leves, o no se va a dar tratamiento, se va a dar profilaxis o no se va a dar profilaxis, eso es lo que vamos a hablar en un momento. Obviamente que la gente tenga que usar mascarilla es un hecho fáctico que debe ocurrir, porque la gran mayoría de lugares de las empresas, a menos que sea una clínica o un establecimiento de salud asistencial, no va a estar tratando con población COVID cercana. Los bancos van a tratar con cierta distancia. Los supermercados van a tratar con menos distancia y hay que insistir con los propios colaboradores y se debe insistir para que todo personal que entra no tenga la mascarilla acá, porque la gente está con la mascarilla acá. O sea, este celular es como si fuera la mascarilla y te va hablando así, pero todo abierto y por lo tanto las chances de que te contamine van a ser sumamente altas. Entonces eso no sirve. La gente tiene que usar la mascarilla hasta acá, permanente, sí. Okay. Y obviamente tiene que haber una vigilancia permanente de salud en los colaboradores. Hay varios temas de opinión sobre los cuales voy a abrir el tema. Voy a dejar el espacio abierto para preguntas. Creo que me sea más provechoso. La normativa nacional dice que la empresa debe tener, para lugares donde tienes colaboradores, más de 100 colaboradores, necesitas tener un médico, y si vas a tener una enfermera, debes tener menos de 100 colaboradores. O sea,
La empresa funciona como un establecimiento de salud y la empresa no funciona como un establecimiento de salud. La empresa es empresa, ¿ok? Y si yo decido tener una enfermera como lo tienen los colegios o como lo tienen algunas universidades grandes, ¿ok? La enfermera evalúa al paciente rápido y si está con fiebre, lo envía a la clínica, porque es la clínica el establecimiento de salud. O sea, la empresa no es establecimiento de salud. Y es un primer tema que tiene que quedar en claro en la cabeza de todos nosotros y en la cabeza del Estado también. ¿Ok? ¿Por qué digo eso? Porque una de las preguntas que siempre hay, y entonces tengo que hacerle pruebas a todos, ¿y con qué periodicidad tengo que hacerle pruebas? ¿Ok? El segundo tema que aparece en las resoluciones ministeriales que tienen que ver con vigilancia y prevención y control, es que las empresas tienen la obligación de notificar obligatoriamente los casos COVID que se presenten. Y ahí vuelvo a lo mismo. La empresa no tiene que hacer el diagnóstico. Quien tiene que hacer el diagnóstico, pues estamos hablando de empresas formales. La empresa formal tiene sus trabajadores tienen un seguro, y a la hora que lo voy a mandar o a un espacio público o a un espacio privado, ¿ok? El espacio público o el privado tienen que reportar el caso. La empresa no tiene que reportar el caso. Y eso para mí es una limitación de la norma que hasta el momento nadie lo ha discutido. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con fiebre y hay que hacerle una prueba rápida para descartar COVID, ¿ok? No es que yo tenga que tener un stock de pruebas rápidas en el tópico de el policlínico, perdón, en el tópico de mi empresa, sino que yo debería tener, le tomo la temperatura y si está con fiebre y si tiene antecedentes de tos, lo debería mandar a que el establecimiento público-privado le haga las pruebas correspondientes. ¿Ok? Y yo quiero añadir ahí un punto extra. Estamos en cambio de estación. En cambio de estación aumentan los casos respiratorios por distintos tipos de virus. Entonces no se sorprenda que mucha de la gente que nosotros evaluemos presenta fiebre, malestar general, etc. Y probablemente sea un metaneumovirus, probablemente sea un virus influenza, un virus para influenza o un virus sincicial, ¿ok? Y no es coronavirus, no es que tenga que mandarlo a aislamiento preventivo o hacer alguna cosa de ese tipo. Okay. Doctor Llanos, buenas noches. ¿Sí? Hay una pregunta, a ver, relacionada a, dice, en mi trabajo almorzaremos en nuestras posiciones de trabajo, es decir, el comedor está cerrado, pero el problema es que en ese espacio trabajamos 12 personas. ¿Aquí puede haber contagio? ¿Cuál es la recomendación? Ok, voy a responder la pregunta y voy a tratar de terminar la lámina, porque faltan dos, que me interesa dejar las preguntas abiertas para abordar. Sí, si estás en un espacio, digamos, de 4x4 y hay 12 personas, definitivamente no tienes un espacio de distanciamiento social. Porque además lo común cuando tú comes junto es que tú conversas con el del costado y también conversas con el del costado y volteas para hablar con el que está atrás tuyo. ¿Ok? Y eso va a pasar. Entonces, aumenta tu riesgo, aumenta tu posibilidad de transmisión de enfermedad. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo recomendable? Lo recomendable es que se hagan turnos para almuerzo y que la gente almuerce solita en la mesa. Pero esos son espacios creativos que las empresas tienen que manejar. ¿Ok? Y entonces, se ha creado en la normativa la aprobación de protocolos para el inicio de labores, y ahí estamos suponiendo que todo el mundo le tiene que hacer rápida y a todo el mundo tienen que darle el alta. La pregunta no está definido quién da el alta y se tiene que ver cómo se va a abordar. Ok. Y la otra pregunta es, ¿quién es el responsable de autorizar la reincorporación de los colaboradores después de que estén enfermos? Supuestamente el establecimiento de salud que diagnostica y que debería dar el alta. Yo lo que puedo decir es que
Más allá de las cifras que se reportan, en Lima Norte hay un montón de profesionales y hay un montón de personas de la población que ya han cumplido más de 20 días de que han sido positivos con aislamiento y todo lo demás, y todavía no les dan el alta, que no hay capacidad en recordar. Y ahí la pregunta es, ¿la persona responsable de seguridad y salud en el trabajo tiene que dar el alta? Suelto la pregunta y la dejamos para conversar, ¿ok? Pero hablo además de algunas otras preguntas previas, y es, ¿de quién es responsable el cuidado de la salud? ¿La empresa es responsable del cuidado de la salud o cada uno de nosotros es responsable de su cuidado de salud? ¿Cómo entendemos dónde es el límite de uno y dónde es el límite de otro? ¿Cómo empezamos a trabajar esos espacios de responsabilidad en ese? Y vuelvo a dejar abierta la pregunta. ¿Cómo vamos a trabajar en la empresa si antes trabajábamos juntitos? Vamos a armar grupos donde trabajan, qué sé yo, 3 días seguidos, o un día sí y un día no, o vamos a trabajar como trabaja en las minas que entran 15 días adentro y 15 días fuera, o está un mes adentro y sale un mes afuera, pero trabajas con la mitad de gente y aumentas productividad. Todos son espacios que, dependiendo de las empresas, tienen que ver cuál es la mejor manera de garantizar distanciamiento social y dos, de no reducir su productividad. ¿Por qué? Porque si tú reduces tu productividad vas a perder la oportunidad de generar ingresos, generar rentabilidad, vas a trabajar a pérdidas a quebrar. Se van a trabajar turnos de producción, en esa misma lógica, se va a promover el encierro de los trabajadores en este espacio de aislamiento, y justo estaba hablando con una persona en una empresa de productos de salud, donde los trabajadores están encerrados por un mes y han habilitado en sus cuartos individuales, comen separados, etcétera, etcétera. Todo es circunstancias especiales, no creo que todo el mundo lo pueda hacer. Y hay un tema extra, y es, ahorita el ministerio ha aprobado para los casos leves el uso de ivermectina, acitromicina y o cloroquina. Y en algunos lados se está dando cloroquina de manera profiláctica para prevenir, no para prevenir que se infecte la gente, vuelvo a insistir, la gente se va a infectar, es para prevenir que la gente haga complicaciones. Y no voy a dar más datos porque la gente se va a empezar a automedicar y es totalmente incorrecto que la gente se automedique. Pero hay espacios de profilaxis y de tratamiento preventivo que en algún momento, con mucho gusto de poder asesorar y discutir estos temas, con las evidencias sólidas suficientes para poderlas trabajar. ¿Cuáles son los retos de las empresas? Generar ingresos, promover el desarrollo empresarial, desarrollo, compromiso, responsabilidad personal y autocuidado, y eso tiene que ver con cómo desde la empresa promovemos eso y que los colaboradores lo asuman como su responsabilidad, cómo promover espacios de innovación y adecuación en el trabajo con la coyuntura que nos toca vivir, cómo promover una cultura de transparencia, cómo promover una cultura de reportes integrados de transparencia y gestión que ayude a favorecer una imagen social de las empresas. Y eso es lo que nos debería llevar a satisfacción laboral. Y esto debería ser una espiral ascendente de crecimiento institucional. Si nosotros no hacemos eso, lo único que vamos a estar es en un espacio flat en un primer momento, pero después va a caer. La producción va a caer, los ingresos van a caer. Porque la historia de la humanidad es así. Si tú no estás en un ambiente adecuado de trabajo, donde no tienes un liderazgo transformacional, donde no tienes transparencia, donde las cosas se trabajan ocultas, la gente se siente maltratada y a la primera que puede se va. Entonces, está en nuestras manos impulsar una dinámica distinta que requiere un abordaje distinto. Y paro ahí, muchas gracias, disculpas por excederme en el tiempo. Han quedado muchos temas a discutir.
y varias preguntas Me también. imagino, Sí, como lo dejamos al preguntas que final. salieron ahí. No sé si es que Sí. hay alguna que quieras hacer, A si ver, no pasamos a... una pregunta, nos vamos con una pregunta. Este es el caso de una persona que labora en minas ¿Ya? y lo que comenta es que están considerando inicialmente en ese tiempo, en ese tiempo les estarían aplicando, dice, pruebas moleculares. ¿Eso disminuye el riesgo? ¿Cuál es lo más recomendable? A ver, yo personalmente, y voy a hablar bien claro, uno de los grandes temores de las empresas es que alguien nos pueda demandar porque no hemos cumplido con prevenir la enfermedad en la población. ¿Ok? Y lo que yo puedo decir, así como hablaba de este colega que está hospitalizado en UCI en el Hospital de Villa El Salvador, nosotros no tenemos forma de garantizar que una persona que va a la mina, ¿ok?, no venga contagiado de su casa, o que de repente vino sano, pero a la hora que entró con el carro, porque el carro que lleva a los trabajadores al asiento minero, no es un carro con un ancho inmenso, no es un carro donde cada persona ve un asiento, o sea, no es un carro de ese tipo, es un carro normal, común y silvestre, como si fuese una Custer o una van, donde si tú vas junto al otro, estás respetando espacio social, no estás respetando ningún espacio social. Entonces, la empresa va a generar mecanismos para reducir ese espacio, es algo que tiene que responderse. O sea, hay un tema de responder ese espacio. Una de las cosas que nadie va a poder garantizar es echarle la culpa de que se contaminaron en la mina, porque si tú tomaste todas las acciones de prevención, no hay forma que te contagies. Y ya hablo a nombre personal. Yo vengo trabajando en la Dilis Lima Norte, bueno, hace buen tiempo, pero es que empezó esta pandemia de coronavirus. Estoy yendo diario a trabajar y diario voy, bueno, no diario, por lo menos 3 veces por semana termino yendo a los 3 hospitales que hay en Lima Norte: Cayetano Heredia, Sergio Bernales y Lanfranco Laos, que es el hospital de Puente Piedra. Y obviamente ahí ves COVID y ves los problemas y terminas viendo N tipos de casos, terminas viendo temas diversos, todos vinculados con COVID. Y lo único que uso es mascarilla, evito exponerme, trato de mantener la mayor cantidad de tiempo de distancia social, y tengo mi alcohol gel portátil que va como si fuera un llavero, como los que la gente usaba antes, que lo usaba colgado como adorno. Bueno, así lo uso. Entonces, yo no creo que deba repetir prueba rápida, no creo que deba hacer una serie de cosas. Yo creo que uno debe tratar de garantizar que las cosas pasen, pero si la gente va a estar ahí un mes, yo trataría de que la gente use medidas de protección y tenga espacios de autocuidado. Y en el mejor de los casos le hago una prueba rápida y punto. Pero si yo voy a hacer como querían hacer acá, ¿no? Viene una persona del extranjero, llega, va a estar 15 días en cuarentena, y de ahí, vamos a suponer que se queda un día en el Perú, o sea, se queda 16 días, regresa a su país, en su país también hace 15 días de cuarentena. O sea, para estar un día en el Perú se gasta un mes de viaje. No tiene mucha lógica. O sea, necesitamos ver y pensar otro tipo de alternativas para ver cómo se aborda ese tema. Muchas de esas cosas se pueden ver, se tienen que conversar, se tienen que analizar caso por caso, coyuntura por coyuntura, y los espacios de distanciamiento son los que tenemos que garantizar con la menor cantidad de gasto en pruebas, porque no tienes la prueba perfecta. No hay
no hay la solución perfecta al problema. Y la solución perfecta al problema es evitar enfermedad y evitar las complicaciones y la muerte. No sé si es que hay alguna otra pregunta, si no... Doctor Llanos, muchas gracias. Creo que le vamos a dar pase al doctor Cáceres, si le parece. Me parece perfecto. Dejamos un espacio de final, según nos vaya el tiempo para hacer, porque hay muchísimas preguntas, no una, hay muchísimas. Entonces, le damos al doctor Cáceres para que nos comente su parte, por favor. Gracias. Listo, adelante, Jorge Luis. Buenas noches a todos. Siempre es un gusto estar en estos eventos para poder un poco comentar cuál es la lógica hacia donde estamos yendo con los temas de seguridad y salud en el trabajo. Creo que en realidad acá el problema de fondo es, quiero que detener principalmente en esta línea de tiempo, es qué es lo que se viene. Fundamentalmente el problema realmente acá es que hemos construido, como en algún momento se dijo, una nueva reforma. Y una nueva reforma en realidad cosas buenas y cosas malas. Y quiero detenerme en ese detalle. La reforma en la línea de tiempo de obligaciones laborales nos ha creado una figura del trabajo remoto que pronto ha traído a colación el tema de la empleabilidad de personas mayores de 60 años, ha traído a colación la empleabilidad realmente de las personas que puedan tener un índice de masa corporal superior a un número determinado. Y ha traído la empleabilidad de las personas con comorbilidades. Entonces, de pronto, lo que antes se pensaba que era la gerencia de asuntos sin importancia, llevarlos a un sitio a las personas que realmente eran más costosas, ahora parece que el teletrabajo, el trabajo remoto puede ser ese espacio. Y eso nos lleva a pensar también con la propia aplicación de la ley de protección con las personas con discapacidad y el conjunto de personas restringidas, que en este escenario nos hacen repensar hacia dónde nos estamos moviendo. Miren, en temas muy rápidos va a pasar para ir rápidamente a las preguntas. Nosotros tenemos un conjunto de prácticas saludables que básicamente se han estado comenzando a ver, que pasan desde el tratamiento social, lavado de manos, la promoción de la salud mental, y eso se ha visto a partir de ¿qué? De un conjunto de protocolos, tanto generales como específicos. Lo tiene el sector turismo, lo tiene el comercio, lo tiene industria, lo tiene construcción, algunos bien, otros mal y otros regulares. Pero fundamentalmente el hecho central es que el protocolo no sustituye la obligación de seguridad y salud en el trabajo. Esto es, que debería significar que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe hacer que el riesgo después de haber sido evaluado sea moderado. Y eso es una tarea independiente de cada empleador y no puedo servir como excusa el tema del protocolo. Es un dato totalmente esencial. La segunda cuestión que debemos ver en temas de detalle es entender que el empleador tiene que controlar su centro de trabajo. Sea un espacio cerrado, sea un espacio abierto, sea el teletrabajo. Tan simple como esto, o sea, el teletrabajo, o sea, tener el domicilio en el espacio laboral, no importa que va a ser ajeno a los deberes de control y de supervisión del empleador. Un tema que resulta central. Y otro tema que resulta central es todo el tema itinere, es decir, el aglomeramiento de trabajadores en paraderos de autobuses, que va a importar probablemente un dato que deberíamos tener presente. El primero obligado a cumplir con las reglas de seguridad y salud en el trabajo, ¿quién debe ser? Debe ser básicamente el trabajador. Y el espacio de cierre, el espacio de control, ¿cuál debe ser? El espacio de control debe ser, obviamente, el centro de trabajo. Sobre esa mirada nos tendremos mucho sobre los lineamientos 7 de vigilancia en salud. Lo que nos están diciendo probablemente es un tema que ya nos comienza a quedar claro. Ya el empleador se convierte, a diferencia de otros modelos regulatorios, en una suerte de socio minoritario del sistema de salud, discutible con las responsabilidades legales. Imaginemos que nos equivocamos con el acto médico, imaginemos que hacemos una vigilancia médico-ocupacional equivocada, tengamos falsos positivos, todas las responsabilidades que de ello significan. En pocas palabras, y con eso quiero un poco cerrar mi participación para efectos de una pequeña rueda de preguntas, es decirle que el futuro, desde mi punto de vista,
en el tema del COVID-19 puede mirarse de dos lados. Primero, la reforma en seguridad y salud en el trabajo, creo yo, se debió fundamentalmente a los cambios ocasionados normativamente por el problema de las hamburguesas en diciembre. No vamos a decir empresas para que nadie se sienta mal. Y eso significó cambios en el 168A del Código Penal, cambios en las reglas del IPRC, cambios en las reglas de SUNAFIL para poder establecer las nuevas reglas de juego para el cierre de empresas. Y es allí donde entra el COVID-19. Y el COVID-19 está haciendo cosas que en realidad no hizo la normativa anterior. Fundamentalmente, ¿qué? Fundamentalmente poner en valor el tema de seguridad y salud en el trabajo. Errores. Que en verdad no vamos a una buena vigilancia médico-ocupacional. Quería hacer esta explicación muy rápida para abrir la ronda de preguntas y estoy a su disposición para las consultas que puedan hacer. Buenas noches, doctor Cáceres. Acá tenemos una pregunta. Dice, lamentablemente la ley, ¿no? La norma, ¿no? Relacionada al COVID, dice, y cuando esta promulgada se debe de cumplir. Digo esto para el caso médico y exámenes que mencionó el panelista. Pero esa es otra pregunta que no tiene, que no está relacionada. Un ratito. ¿La empresa está obligada a entregar todos los EPPs que requieran? Bueno, sí, o sea, en realidad, es que el punto creo que es otro. O sea, en realidad no es un problema de EPPs, o sea, no es un problema que me dan un casco, me dan una máscara. Y ese es un problema serio que están teniendo las empresas, es una mirada casi de bomberos que tienen de la seguridad y salud en el trabajo. El problema real es la organización del trabajo. O sea, la seguridad y salud en el trabajo se mide de dos formas. Se mide desde el lado de las medidas de ingeniería a cabo para que se elimine el riesgo, y ahí siguen medidas organizacionales, jornada de trabajo, turno,